Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1 de la sede de Limón y de la sede de Turrialba. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso una vez más. Vamos a ver, por favor, el programa del curso para que veamos, hagamos un mapa mental de esta clase y de las próximas. Igual como siempre lo hacemos en todos los cursos. Ok, vamos a ver. Abramos aquí el programa del curso. Aquí está el programa del curso. Bueno, para hoy lo que tenemos, hoy 25 de junio, hoy vamos a ver el tema de medidas de posición y variabilidad. Vamos a continuar el tema de medidas de posición y de variabilidad. Para la próxima clase, para el 2 de junio, 2 de julio, ahí falta una L, el 2 de julio, para el 2 de julio, de 8, vamos a realizar el laboratorio. Tengo la impresión de que algunos de ustedes ya empezaron el laboratorio. Me parece fabuloso que hagan esto. Sin embargo, les recomiendo que se esperen, digamos, que esperen la clase de hoy y que esperen la clase del próximo 2 de julio para que puedan realizar el laboratorio. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que la aplicación mediación virtual, si usted empieza alguna actividad, la actividad va a quedar incompleta. Entonces, al final siempre el sistema le va a decir que usted tiene algo incompleto. Profesor, me van a decir, es que yo digité todo y me dice que está incompleto. Eso, el Excel, el mediación virtual siempre se lo va a recordar, que usted empezó un intento y lo dejó incompleto, siempre se lo reclama. No es que usted haya digitado algo incompleto, no, porque ustedes ven, sus actividades están completas, pero el intento quedó incompleto y se lo recuerda siempre al final. Entonces, ignoren eso y envíen la materia o el material. Ven que el material básicamente es de marcar con X, ¿ve? Hacer algunos cálculos y marcar con X. En algunos casos sí hay que rellenar, pero sí, en la mayoría de los casos es marcar con X después de hacer algunos cálculos. Bien, por favor, vamos otra vez a mediación virtual. Entonces, ya saben, hoy vamos a continuar el tema de medidas de posición y de variabilidad y la próxima clase vamos a continuar el tema y vamos a empezar el laboratorio. Bueno, a terminar el laboratorio porque creo que ustedes ya avanzaron. Alguien, ahorita escucho una ambulancia, vienen por mí. Bien, cerramos acá. Vamos a mediación virtual y vamos a ver acá, por favor, donde dice, dice medidas de posición y variabilidad. Recuerden que el primer documento, este es el que vamos a ver. Los otros dos documentos, el 2 y el 3, es el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro de Gómez. Vamos a ver, recuerden que lo que les había dicho, este documento que estoy abriendo, este primero, este es un resumen de los aspectos más importantes de la lectura del capítulo 8 y del capítulo 9, pero siempre es bueno que ustedes lean, digamos, lean la letra menuda de esos dos capítulos, por eso es que se los puse. Ahora, si me dicen, profe, vea, la verdad es que su resumen me pareció muy bueno, fabuloso, me hacen sentir muy bien, pero recuerden que siempre es bueno que ustedes lean, digamos, lean el capítulo 8 y lean el capítulo 9 completo, por lo menos que lo lean, ¿no? Que lo vean, por si acaso comentan algo, ¿qué es curtosis? ¿Qué es curtosis? Una pregunta teórica. ¿Qué es la curtosis? Profe, es que en el examen me preguntaron de curtosis. Sí, eso, una pregunta teórica que venía en la lectura. Entonces siempre es bueno que ustedes lean el capítulo 8 y el capítulo 9 en su forma extendida.
Yo los aspectos más importantes los voy a tomar acá de este documento que estamos mirando. Veamos el documentito que estamos mirando, que es muy educativo. Bien, hoy vamos a empezar a ver el tema de medidas para datos agrupados. Vamos a ver el promedio, la mediana y la moda para los datos agrupados. ¿Qué son datos agrupados? Bueno, así como dice su palabra, como dice su nombre, pues están agrupados, así. Agrupados como agrupados, profe. Bueno, agrupados en una distribución de frecuencias. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar el valor de las medidas de posición y variabilidad. Y el punto medio es el punto representativo. Vamos a explicar esto con un ejemplo. En mediación virtual, vean ustedes que hay algo que dice datos, donde dice laboratorio. Bueno, no, laboratorio no es, vamos a ver, esto es herramienta, cambiémosle el nombre a esto. Pongamos herramienta mejor, que es un nombre mucho más preciso. Laboratorio no, porque laboratorio ya ustedes están haciéndolo. Pongámosle más bien herramienta. Vamos a ponerle aquí herramienta. Herramientas, es un nombre mucho más preciso. Bueno, ahí en mediación virtual están dos herramientas, un boxplot que lo vamos a ver en la próxima clase y los datos. Bajemos por favor los datos. Bajemos por favor los datos. ¿Qué pasó aquí? Ah, vamos a bajar los datos. Ah, ok. Ahí se bajaron los datos. Ahí se están bajando los datos. ¿Ah? A ver qué pasó aquí. ¿Dónde están los datos? Bueno, denle un momentito de tiempo al Excel, como que se quedó atorado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Datos. Aquí está. Bien, vean el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos habla de una distribución de frecuencias. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos una distribución de frecuencias. Si ustedes ven, digamos, en el ejemplo que estamos acá, tenemos una distribución de frecuencias de los estudiantes, dice, de la Universidad Latina, dice, bueno, la universidad según las notas. Tenemos sus notas y tenemos las frecuencias. Como ustedes pueden ver, esos no son datos crudos, no son datos crudos. No nos sirven las funciones de Excel. La función de Excel, ¿se acuerdan? Promedio, mediana, moda, ¿se acuerdan de todas esas funciones? Jóvenes. Sí, bro. Lidia. Señor. ¿Se acuerda del promedio, la mediana, la moda, todo lo que hicimos la clase anterior para calcular esos indicadores? Más o menos, bro. Bueno, aquí no va a servir, aquí no nos va a servir. ¿Por qué? Porque los datos los tenemos agrupados. Vea que los tenemos agrupados en una distribución de frecuencias. Los tenemos agrupados. Tenemos las notas, dice nota máxima al mínimo, dice valor máximo, valor mínimo, y tenemos las frecuencias. Esto es una distribución de frecuencias. Estos datos agrupados, digamos, no podemos sacar las funciones así como las tenemos, como las habíamos hecho en la clase anterior. Tenemos que hacer lo siguiente. Bueno, primero tenemos que calcular el punto medio. Ven que el punto medio se calcula. ¿Cómo se calcula el punto medio? Del límite inferior
Usted le suma el límite superior, 10, dice más 20, y lo divide entre 2. Va a dar 15. 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Excelente. El siguiente, 20 más 30, 50. Entre 2, 25. Muy bien. Y así sucesivamente. Dice 30 más 40, dice, son 70. Entre 2, 35. Entonces ven ustedes que el punto medio, lo que me da a mí es un valor representativo, digamos, un valor representativo, digamos, de cada una de esas categorías, un valor representativo. Un valor representativo. Ahora, si vamos al Excel, vámonos al Excel. Este es el Excel, aquí tenemos eso mismo, tenemos esta distribución de frecuencias, vean ustedes esta distribución de frecuencias. Tenemos la frecuencia, los valores, y tenemos el punto medio. Vean ustedes el punto medio, dice XI, este es el punto medio. Ahora, según la materia, ¿cómo vamos a calcular el promedio cuando tenemos una distribución de frecuencias? Vean la función, aquí tenemos la función, dice que es, en el numerador multiplica XI por FI y lo suma. Va a multiplicar XI por FI y lo va a sumar. Y en el denominador va a sumar el FI. Vamos a copiar esta función, vamos a ver si podemos copiarlo, sí, ahí estoy. Bueno, ustedes, yo se lo aprendí a uno de ustedes. Voy a copiar y lo voy a poner acá. Entonces vean ustedes que el promedio, ¿cómo se calcula? Vean, promedio se calcula, o X barra, dice que en el numerador tiene que multiplicar XI por FI. Vamos a hacer aquí una columna que sea así, XI por FI. A ver, ¿qué significa XI por FI? Significa esta columna por esta columna, estas dos, esta por esta. Multipliquemos esta por esta. A ver, ¿cómo se hace para hacer operaciones dentro de Excel? ¿Qué se pone? Lidia. El igual favorito suyo. Bueno. El más, profe. El más. Yo prefiero poner un más que el igual porque el más es una tecla grandota aquí, ¿verdad? Entonces le pongo más, ¿verdad? ¿Sí? XI, este valor por FI. Vean, XI por FI, le doy Enter y me da un valor que lo tengo que copiar, hasta el final. Vamos a darle copia, ¿cómo se hace así? Copy. Copiar y lo llevo hasta el final y le doy pegar. Y vea que ya tengo el XI por el FI. La fila del total, ahí no le hago nada porque obviamente ahí no hay datos. Ahora, veamos de nuevo la función. El promedio dice que en el numerador tiene que ir la suma del XI por el FI. O sea, vamos a aplicar un autosuma. Ve la autosuma, mírelo. ¿Cómo es que digo yo? ¿Cómo es? Haceme el meme. Me pongo aquí y le hago autosuma. A ponerme el meme ahí, ¿cómo es? Mírelo, ¿cómo es que hago yo? Profe, mire. Mire. Profe, Sí. ¿dónde Sí. le hicieron un meme? ¿Dónde me hicieron un meme? En Turrialba. No me diga. En Limón, ustedes me hicieron un meme. Porque nosotros no. No, nosotros no. Tiene que ser Turrialba, otro grupo. No, siempre, todos los estudiantes dicen nosotros no. No, profe, en serio, hasta ahorita que usted mismo se está haciendo autobullying, profe, porque si usted no nos dice, nosotros no nos damos cuenta. No se dan cuenta, en serio. Del meme no. Bueno, vamos a ver, vamos a buscar aquí 276. Y no, mándenme algún mensaje por WhatsApp es que tengo tantos grupos abiertos. Aquí está 276, Caribe. Ya subí el video de la clase hoy en versión virtual. Ahí está Lidia, dice. Ok. ¿Quiere ver el meme?
Ese es el meme que me hicieron. ¿Lo vieron? Dice. Profe, ¿cómo lo quieren? Sí, Profe, pero no fue este grupo que le hizo ese meme. bueno, yo estoy tomando nota solamente, ¿verdad? Los memes que me hacen los estudiantes en genérico, ¿verdad? No, profe, nosotros no fuimos. Imagínese que si usted no lo hubiese enviado al grupo fijo, nosotros ni lo hubiésemos visto. Bueno, me hicieron un meme, ¿cómo era? Mire, mire, mire. Bueno, me parece muy original ese meme, sí. Me dio mucha risa, sí. En realidad no me enojé, me dio mucha risa, sí. Y no me había dado cuenta yo de esa frase que yo usaba, mire, mire, mire. Bueno, obviamente es una frase, ¿no? Pero me hicieron un meme con la frase. Eso es para decirle, mire, 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 aquí está el autosuma. El autosuma es para autosumar esta columna. Y usted pone ese valor, 2135, y eso es lo que va en el numerador. Y atención, y en el denominador tiene que venir la suma de FI, pero la suma de FI ya la tenemos desde 33. Entonces estamos listos para calcular aquí el promedio. A ver, pongamos aquí el promedio. Atención, en el numerador pone la suma de XI por FI, pongan ahí la suma de XI o agrego otro más, la suma de XI por FI, que sería este valor, y esto lo divido entre quién, entre la sumatoria de FI. La sumatoria de FI es 33, y vean que el promedio es de 64.69. Si le quito un poquito de decimales, va a quedar en 64.70. Qué fácil calcular el promedio en una distribución de frecuencias, muy fácil. Ustedes ven el ejercicio, pues el ejercicio lo hace a mano y eso es algo que yo realmente se lo recomiendo. No lo hagan a mano, utilicen el Excel. Utilicen el Excel. Una hoja electrónica es fabulosa. Las hojas electrónicas son buenísimas para hacer este tipo de trabajos, ¿ve? La virtualización lo que hizo fue que mejoró mucho el sistema educativo. Ahora ustedes ya no están haciendo las cosas a mano, sino que están haciendo las cosas en Excel. Es algo que yo creo que es algo que deberíamos todos aprender y muy bien. 64.69 es el promedio de estas notas. Profesor, ¿por qué no lo calculamos con la función promedio? Por una sencilla razón, porque los datos los tenemos agregados, los tenemos en una distribución de frecuencia. Las funciones que vimos en la clase anterior son para datos crudos. Aquí no tenemos datos crudos, sino que tenemos datos agregados. Muy bien, este es el promedio. Y veamos el siguiente indicador, la mediana. ¿Cómo se calcula una mediana? Ah, bueno, perdón, hagamos el ejercicio 2. Creo que aquí en el Excel está el ejercicio 2, ve aquí. El ejercicio 2, el ejemplo 2, perdón, el ejemplo 2. Lo tengo acá. Y vamos a ver, aquí sucede que tenemos una distribución de frecuencias de tipo discreta. Aquí no tenemos un intervalo, de clases, por decirlo así, sino que tenemos un valor independiente, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que este va a ser el valor de XI. Aquí XI. O sea, el punto medio va a ser el valor. El punto medio va a ser el mismo valor. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos no tenemos intervalos de clases. No tenemos intervalos de clases. Al no tener intervalos de clase, pues tenemos que poner algo como XI. ¿Y qué se pone el XI? Bueno, el mismo valor. Yo creo que no nos queda otra alternativa. Entonces, aquí vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a copiar la fórmula. Vamos a copiar esta fórmula. Con permisito voy a copiarla aquí. En el ejemplo 2, la voy a copiar para que la tengamos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar XI por FI. XI por FI. Y vamos a hacer esa función, ¿verdad? XI por FI. Agrego un más, perdón, y multiplico XI por FI. Y esto lo copio hasta el final.
Esto lo copio hasta el final, lo voy a copiar aquí hasta el final, lo pego. Y ya tengo la multiplicación de XI por FI entre los diferentes categorías. Y ahora aplico la autosuma. ¿Cómo es que le hago yo? ¿Cómo es? Hacerle, ¿cómo es que digo yo? Me ubico aquí y le hago, ¿cómo es? Hacerle. El mire. Mire. Exactamente. 154, ¿ok? Ya tengo la sumatoria de XI por FI, ya tengo el numerador y ahora falta el denominador que sería la sumatoria de FI. Voy a hacer la sumatoria de FI que no la había hecho. Sumatoria de FI y ya tengo la sumatoria de XI por FI y ya tengo la sumatoria de FI. Entonces ya estoy listo para sacar el promedio, que sería simplemente agrego un signo más para hacer una operación entre celdas y doy sumatoria de XI por FI en el numerador y en el denominador pongo simplemente la sumatoria de FI. Ahí está, 3.85. No entiendo por qué el libro tiene que redondear. Vea, el libro por alguna razón redondea. Mire. Esto no es necesario. Redondea a 4. No entiendo por qué el libro redondea a 4. Ay, me están saliendo mucha publicidad. Ahí disculpe si ven publicidad ahí, salen muchachas, salen publicidad, salen chicas en bikini, salen cuestiones de deportes, no sé, alguien me instalaron un virus, parece, o no sé qué. De repente sale publicidad ahí. Vean, no entiendo por qué el libro redondea a 4. Déjelo como tal cual. Profe, Igual. profe. En los promedios no se redondea entonces. No debería redondearse. Ok. Use un decimal o dos decimales, pero no sé por qué el libro lo redondea. Eso es una muy mala práctica. Si usted está trabajando con un promedio pues, y tiene decimales, pues, y le da decimales, no sé para qué lo redondea. ¿Para qué lo va a redondear? Bueno, eso es lo único que el libro, pues, no estoy muy de acuerdo. Me van a decir, es que las ausencias son valores enteros. De acuerdo, son valores enteros, pero aún así el promedio puede ser una fracción. Puede ser una fracción sin ningún problema. Puede ser una fracción. Bien, veamos el segundo indicador. El segundo indicador es la mediana. El segundo indicador es la mediana. ¿Qué es la mediana? Dice que es el valor en donde más o menos está la mitad de los datos. Cuando los datos se acumulan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a ir al ejemplo 1. Vámonos a ir al ejemplo 1. Y vamos a borrar un poquito. Vamos a borrar un poquito porque le puse muchas cosas. Voy a borrar algunas cositas. Por favor, imagínense que esta es la pizarra, ¿verdad? Estoy borrando cositas de la pizarra. Esta es la pizarra. La pizarra. Ok. Voy a poner aquí, si ustedes ven, necesitamos calcular lo siguiente. Para el cálculo de la mediana, tenemos que calcular una frecuencia acumulada. Vamos a ponerlo aquí, en medio de estos dos señores. En medio de estos dos, vamos a poner aquí frecuencia acumulada, FA. FA. ¿Cuánto acumula en la primera frecuencia, Lidia? La primera frecuencia, ¿cuánto acumula? 1. Correcto, 1. En la segunda, 2. no, como que 2. Póngase 2 puntos menos. Estos 2. 3, profe. Correcto, póngase 2 puntos menos, dice. 3, correcto. En la tercera, 4. autosumo, ¿verdad? 4, correcto. Aquí, autosumo, 1, 2, 3, 4.
Autosumo. Ese autosumo es muy importante para ir sumando. Aquí autosumo. Aquí autosumo. Voy acumulando. Eso es todo. Acumulando. Aquí acumulo. Y aquí acumulo. Eso es todo. Estoy acumulando. Perfecto. Profesor, ¿por qué acumuló usted? Dice, bueno, muy sencillo. Ahora para sacar la mediana tengo que identificar dónde está n medios. ¿Dónde está la mitad de los datos? ¿Cuántos n medios? N entre 2. N entre 2 es 33. Entre 2, ¿cuánto da 33 entre 2? $16.5. Correcto, 16.5. 16.5. Entonces, yo me tengo que Mi fijar. punto, No, todavía no. Yo me tengo que fijar en la frecuencia acumulada dónde está el 16.5. Está en esta categoría, aquí, en esta. no, Ahí solamente hay uno. Está aquí en el segundo. Profe, no, ahí solamente hay 3. Estará aquí en el 4. En el 8, profe. Aquí. No, en el 8, en la línea 8. Aquí. Abajo. Profe, aquí hace falta aquí. Se nos pasó un poquito. Bueno, no está aquí porque aquí se nos pasó. Aquí, perdón, aquí hizo falta cuerda. 12. Aquí se nos pasa un poquito, pero la mediana está metida aquí. Márquemelo en amarillito y póngamele aquí está la mediana. profe, eso se saca abajo entonces. Bueno, como lo estamos haciendo ahorita. Sí, Pero en el caso que se repitan, digamos, esos valores, el 18 que se repita, ¿qué pasaría? no, por eso es que tiene que acumular primero. Primero acumula, ¿verdad? Primero acumula. Después calcula n medios. N medios es 16.5. Y en el acumulado usted ve dónde, tiene que identificar primero dónde está la mediana. Aquí. Entre 60 y 70 está la mediana. Profe, ¿la mediana es de 60? No, la mediana es de 70, tampoco. Está entre esos dos. Hay que calcular el valor exacto. Lo que vamos a hacer es interpolar la mediana. Entonces van a ver ustedes que en el documento que escribí, ahí aparecen algunas, aquí aparece la fórmula, vean. Vamos a hablar de esa fórmula. Voy a copiar la fórmula, con permiso, voy a copiar la fórmula y se la voy a ir explicando. Vamos a irlo haciendo y vamos a ir explicando. Copiar y la voy a poner en la pizarra. Recuerden que esto es una pizarra, ¿verdad? No se preocupen que todo se está grabando. Absolutamente todo se está grabando. Vamos a ver, esa fórmula del cálculo de la mediana requiere varias cosas. Requiere de un LI. Vayan apuntándose. Requiere de un N medios. Requiere de un FA. De un FA, ¿verdad? Requiere de un FI. Y requiere de un valor de C. A ver, ¿qué es el LI? Atención, apunten, por favor. El LI es el límite inferior de donde está la mediana. Pregunto, ¿cuál es el límite inferior de donde está la mediana? No El es el 1, 12, profe. Ah, no. A ver, vean la mediana. ¿Dónde está la mediana? En lo amarillito, ¿verdad? Está en lo amarillito. A ver, ¿cuál es el límite inferior de donde está la mediana? 13, profe, no. El Claro. 60. Como una piñata, así.
Es 60, correcto. El límite inferior de donde está la mediana, dice de 60 a menos de 70. El límite inferior es 60. 60. N medios, ¿cuánto es? Bueno, ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto era? 16.5. 16.5, muy bien. Ahora, el FA, ¿qué es? El FA dice, es el acumulado antes de la mediana. El 2, entonces. Oh. Entonces, yo no les he contado ese chiste, ¿no? ¿Verdad? Cuéntelo, profe. No, este es un chiste así del... Es que ahora con la virtualización, ahora vean, no me lo malinterpreten, pero a veces yo tengo que poner el micrófono, tengo que poner el micrófono en silencio a ustedes, porque es que una vez estaba dando una clase, ¿verdad? Sí, estoy dando esta clase. Estaba dando una clase como esto, a unos voluntarios japoneses, ¿verdad? Y estaban los micrófonos encendidos y estaban las caras ahí, ¿verdad? De ellos. Y yo decía, por ejemplo, ¿cuál es el valor acumulado anterior de la mediana? Y yo les decía, el 12, se lo voy a marcar aquí en azulito. Y todos hacían, ¡ah! ¡Oh! Pero sí, se escuchaba así en la grabación, ¿verdad? Ahí ponían las caras ahí, ¡ah! ¡Oh! El FI, ¿qué es el FI? El FI El 33, ¿no? es el valor de la frecuencia de donde está la mediana. Atención, la frecuencia de donde está la mediana. ¿Cuál es el Sí. valor de la frecuencia de donde está la mediana? 6. Oh. Y el valor de C es el ancho del intervalo. ¿Cuánto es el ancho de este intervalo? De 60 a menos de 70. 10. Entonces yo al final de la clase le dije a uno de ellos, Tama, le dije yo, ¿se puede quedar por favor al final de la clase? Porque es que le dije yo, viera que realmente sus compañeros son un poco expresivos, ¿verdad? Porque le digo, no es que me moleste que hagan gestos y ruidos en la clase, le digo, porque vamos, le digo, está muy bien, pero es que le hacen, oh, y me decía Tamaguchi, sí, me decía, profesor, me dice, es que lo que pasa es que cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, nos sorprendemos. Cuando aprendemos algo que nos gusta, nos sorprendemos. Bueno, les dije yo, bueno, sigan haciendo entonces gestos. Me gusta que... Dice, eso significa, profesor, que le estamos poniendo atención. Miren ustedes qué interesante. Miren ustedes qué interesante. Los japoneses, cuando te están poniendo atención, hacen gestos. Miren qué interesante, ¿no? Es algo cultural. Entonces, cuando ustedes conversen con alguien y la otra persona no le esté haciendo gestos o algo, es porque no le está poniendo atención. Interesante, ¿no? Dice, es porque estamos poniendo atención, dice. Muy bien, entonces ya tenemos todos los elementos, todos los elementos para el cálculo de la mediana. Tenemos el LI, que es el límite inferior, que es de 60. Tenemos el N medios, que es 16.5. Tenemos el FA, que es el acumulado anterior a la mediana. Tenemos el FI, que es el valor de la frecuencia de la mediana. Y tenemos la longitud de 10. Bien. Ahora tenemos que combinar todo esto en una sola operación. Vamos a ver si nos sale la operación. Recuerden que siempre tienen que marcar dónde está la mediana. Vamos a ver ME. Vamos a intentar hacerlo en una sola operación. Vamos a ver. Agréguenmele un más así.
Agregue un más y vamos a hacer, vea la función, LI, LI. Voy a tocar el LI, más, y voy a abrir dos paréntesis, dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis, profe? Porque hay dos operaciones acá, esta de aquí adentro y esta de aquí afuera. Dice más n medios, que es este valor, dice menos FA, que es este de aquí cierro un paréntesis, ¿verdad? Entre FI, que es este valor, ¿verdad? Y ahora voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 6. Profe, ¿no tenía que cerrar ahí y después A ver. hacerlo hacia exterior? A ver, entonces son 3 paréntesis los que necesito. A ver, estudiamos la... A ver, un paréntesis aquí, ¿verdad? Un paréntesis aquí. Un paréntesis aquí, 2, y el tercero sería con el C, ¿verdad? Entonces son 3 paréntesis. Vamos a ver, va de nuevo. LI, ¿verdad? Más 1 de este arriba, 1, 2, el de lo que está aquí entre corchetes, y 3 es con todo eso, ok. 1, 2, 3. Con mucho cuidado, ¿verdad? El primero sería n medios menos FA, n medios menos FA. Ahí cierro el primer paréntesis. Divido entre FI, y cierro el segundo paréntesis, ¿verdad? Ahora sí, cierro el segundo paréntesis. Ahora multiplico eso por 6. Ahí está. Y cierro el tercer paréntesis. Perfecto. Eran 3. Y doy un enter y me da 67.5. Esa sería la mediana. A ver, ¿cómo sabemos, por un punto extra, cómo sabemos que ese cálculo de la mediana es correcto? Porque se encuentra en medio de LI era, sí. El LI, el LS. Correcto. ¿Y mi punto? Póngase un punto extra, sí. Vaya contabilizándose. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. ¿Ves? Este valor está aquí metido. Mire. Lo que hicimos simplemente fue interpolar, ¿se acuerdan? Esto es un método de interpolación. ¿Ok? Vamos con este ejemplo. A ver, no, este no, perdón. Ejemplo 2. Estaba como... Bueno, voy a borrar la pizarra un poquito, ¿verdad? Recuerden que es como una pizarra. Voy a borrar la pizarra. Todo esto está grabado. No se angustien que todo esto está grabado. Voy a borrar la pizarra. Ok. ¿Y qué era lo primero que necesitaba hacer yo cuando tengo así unos datos y quiero calcular la mediana? Tengo que sacar la frecuencia acumulada, ¿verdad? Ajá, FA. Entonces, aquí acumula ¿cuánto? Acumula 6. Aquí acumula 16, ¿verdad? Aquí acumula 16. Aquí acumula 28. Y aquí acumula 36. Y aquí acumula 40. Perfecto. Primero tenemos que acumular. Ahora, calcúleme por favor el n medios. A ver, ¿cuánto es el n medios? 40 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 40 entre 2? Lidia. 20. 20, correcto. Entonces, identificamos dónde está la mediana. ¿Está en la primera? No, ¿Está en la segunda? tampoco. ¿Está en la tercera? Sí. Aquí está la mediana. Márquenmela, por favor, en amarillito. Y ponga aquí está la mediana.
Ya que vacilón ir a comer con los japoneses, porque cuando comen tiran la comida así, ¿verdad? O sea, hablan con, y la comida la tiran así, ¿verdad? O sea, cuando comen. Y yo les dije, yo me imagino que eso significa que les gusta la comida, ¿verdad que sí? Y me dice, sí, exactamente. Cuando estamos comiendo y si nos gusta la comida, entonces tenemos que así como embarrarse con la comida, ¿verdad? Y costumbres, ¿verdad? Costumbres diferentes. Hay que ir a otros países, hay que ir a otros países, hay que estar con gente de otros países y aprender otras culturas. Muy bien. Entonces, vamos a copiar la fórmula, vamos a copiar esta fórmula, vamos a copiarla en el ejercicio 2. Simplemente voy a copiar la fórmula para que tengamos todos los rubros. Vamos a ver, calculemos el LI, calculemos el N medios, que ya lo tenemos calculado, calculemos el FA, calculemos el FI y calculemos el C. A ver, Lidia, ¿el LI cuánto es? ¿Cuánto es el límite inferior de donde está la mediana? Bueno, ahí no hay límite inferior. ¿Cuál sería? ¿Qué valor sería? 4 sería, pues. Sí, el único valor que hay, sí, correcto. El N medios. El N medios es de 20. Ajá, el FA sería el acumulado anterior de la mediana. ¿Cuánto es el acumulado anterior de la mediana? Lidia. 16. 16, muy bien. Ahí, profe. Dice, el FI es la frecuencia donde está la mediana. ¿Cuánto es la frecuencia donde está la mediana? 12. 12, muy bien. ¿Y el C? ¿Cuánto es el ancho del intervalo de donde está la mediana? El mismo 4. No, 4 no. A ver. 28, entonces. No, a ver. ¿De cuánto es este ancho? El ancho del intervalo. 6, profe. No. 2, 3, 4. ¿Cuántos valores hay de uno en uno? Entre cada uno de ellos. ¿De 4 a 5 cuánto hay? 1. Hay 1, correcto. El ancho es de 1. El ancho es de 1. El ancho es de 1. Muy bien. El ancho es de 1. Ok, hagamos la fórmula ahora. Entonces vamos a poner aquí mediana. Vamos a ver, agreguen el signo más y ponen así LI. LI sería más. ¿Cuántos paréntesis eran? 3. 1, 2, 3. Dice N medios, el primero, menos el FA. Ahí va el primer paréntesis. Entre FI y cierro el segundo paréntesis. Y ahora lo multiplico por C. Y ahí sería el tercer paréntesis. Bien. Me da 4.33. Perfecto. 4.33 sería la mediana. Obviamente el libro creo que lo redondea, pero eso es lo que no me gusta que haga el libro, que redondee. Es de 4.30, sí, está aquí, es aquí y un poquito más. A ver, 4.33, sí, está bien. Y un poquito más. Y creo que el libro sí, ¿verdad? También vuelve a cometer ese error de redondear, ¿verdad? 4.33, vea. De 4, eso es lo que no me gusta, ¿ves? Bueno, está bien. Déjelo ahí aquí. Y tarde o temprano eso de redondear les va a cobrar caro, ¿eh? Bien, ahora veamos la moda. Pongan ahí, el último indicador es la moda. ¿Qué es la moda? A ver, ¿qué es la moda? La moda. El número que más se repite. El número que más se repite. Lo que pasa es que aquí, voy a borrar un poquito la pizarra, lo que pasa es que aquí, no podemos calcular, digamos, con las funciones de Excel. Entonces vamos a tener que requerir algunos trucos, ¿ves?
digamos, el primer truco que vamos a buscar es tratar de identificar dónde está la moda, o sea, donde la frecuencia donde más se repite. Eliminemos esto de frecuencia acumulada. Estos son los datos originales. Entonces, identificamos cuál es la frecuencia, digamos, dónde hay más frecuencia, digamos, en estos datos agregados, en esta distribución de frecuencia. Profe, en el 1, el 2 y el 6. En el 1, el 2, el 6, no. ¿Dónde hay más frecuencia? Más frecuencia. En el 8, profe. En el 8 aquí, ¿verdad? Aquí. Aquí, porque hay 8. Aquí. Voy a poner azulito. Verdecito aquí. Vamos a poner aquí. Aquí está la moda. Y como ahí está la moda, ¿verdad? Porque ahí es donde hay más frecuencia. Vamos a decir que la moda es el punto medio donde está la mayor frecuencia. Y entonces, ¿cuánto es la moda? Es igual a 85. La moda es el punto medio de donde está la mayor frecuencia. Eso es todo, no hay que hacer cálculos. Facilito. Facilito. En el ejemplo 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Corremos un poquito, ¿verdad? Acá. Y calculamos la moda, digamos, de estos datos. Vamos a borrar un poquito, sí. Los datos. Y dejemos los datos originales. Estos son los datos originales. Corremos un poquito. Ajá. Y vamos a ver dónde está la mayor frecuencia, a ver, en estos datos. En el 12. En el 12, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la moda? ¿A poco es el mismo 12, profe? No, no, esa es la frecuencia. El 4, profe. El 4, correcto, el valor 4. Por el valor 4 es la moda. No es la frecuencia, es el valor de donde está la mayor frecuencia. No la frecuencia, sino que el valor de donde está la mayor frecuencia. El valor XI. Muy bien, jóvenes. Esa es, digamos, el cálculo de la por medio mediana moda cuando los datos los tenemos agrupados. Bueno, ya son casi las 2. Ahora, hay una cosa más que tenemos que tomar en cuenta, y es el cálculo de las medidas de variabilidad. Digamos, si ustedes recuerdan, en la clase anterior vimos el asunto de las medidas de variabilidad, vimos el rango, vimos la desviación estándar, vimos la variancia, vimos una serie de valores. Sin embargo, pues ahí era mucho más sencillo trabajar porque estábamos con las funciones de Excel, pero aquí tenemos datos agrupados. ¿Y cómo hacemos? Un poquito. Ahí se escucha un rasquiña ahí. Entonces, tenemos los datos agrupados, ¿verdad? Tenemos los datos agrupados. Y ahora nos piden calcular las medidas de variabilidad. Ahora, en las medidas de variabilidad es importante que tomemos en cuenta que uno de los rubros para calcular las medidas de variabilidad es calcular la media o el promedio. Mire usted, tenemos que calcular la media o el promedio. Entonces vamos a calcularlo de nuevo. ¿Cómo se calcula? A ver, ¿cómo era? XI por FI, ¿se acuerdan? XI por FI. Vamos a multiplicar XI por FI. ¿Verdad? XI por FI. Y en el denominador que venía, vamos a autosumar. Vamos a autosumar XI por FI. Ajá. Y en el denominador sería FI, ¿se acuerdan?
El promedio sería, en el numerador sería la sumatoria de XY por FI. Y en el denominador sería la sumatoria de FI. ¿Ustedes recuerdan esto que lo hicimos al principio de la clase? Vea, 64.69. Está 64.70, este es el promedio. Ahora, si ustedes se fijan en la función es realmente espantosa, ¿no? Da miedo, sí. La función es realmente para ponerse a pensar un poco. Vean que la función requiere primero calcular el S cuadrado, que es esta operación, y al final sacarle la raíz a ese S cuadrado para tener la desviación estándar. Entonces vamos con calma. Primero tenemos que calcular XY menos el promedio, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por FI. Voy a copiarlo para que ustedes lo tengan ahí, para que lo hagamos en el Excel. Copiar y vamos a ponerlo en el Excel. Pegar. Hacérmelo un poquito más para acá. Ok, muy bien. Entonces, vean, necesitamos XY menos el promedio, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por FI. Entonces, aquí en esta celda vamos a hacer así. XY, vamos a ver, menos el promedio, vamos a poner aquí, elevarlo al cuadrado y lo multiplicar por FI. Por FI. Ok. A ver, ¿cómo se hace esa operación? A ver, ¿cómo se hace esa operación? En la primera fila agreguen un más, como siempre, o un igual, no sé. ¿Cuál es el que ustedes usan? Si el más o el igual. Abran un paréntesis y pongan así. XY, ¿cuál es el valor XY? Es este valor. XY menos, ¿cuánto es el promedio? Lidia, ¿cuánto es el promedio? 64.70. 64.70, correcto. Recuerde, si ustedes tienen comas, si ustedes usan comas, usen comas. Yo uso puntos. Si ustedes usan comas en su Excel, usen comas, ¿ven? Cierren paréntesis y ahora hay que elevar eso al cuadrado y ese va a ser un problema. A ver, ¿cómo se elevan las cosas al cuadrado en Excel? Lidia. No sé, profe, enséñeme. A ver, ¿cómo se eleva algo al cuadrado? En el teclado hay una tecla que tiene forma de pico de pato, ¿sí? Es como si fuera una flechita hacia arriba. Ah, sí, exactamente. Mire. Es una flecha, un sombrero, o un techo, o un paraguas, o no sé cómo llamarlo, un pico de pato para arriba. Y pone un 2. El problema de eso es que hay que buscarlo en el teclado. Yo ya sé dónde lo tengo en mi teclado. El teclado ustedes deberían buscar dónde está el techo ese, o paraguas, o sombrero, o pico de pato para arriba. Y ponen un 2 porque lo estamos elevando al cuadrado. Y ahora multiplique eso. Ya le vamos al cuadrado, ahora multiplíquelo por FI. Y el FI es este valor de acá. Ahí está, muy bien. Sí le salió la operación, sí. O alguien lo está haciendo conmigo o solamente lo están viendo en el video ahí. Yo lo estoy viendo, profe. Ya lo está viendo. Si alguien de casualidad está haciéndolo en Excel. Yo lo estoy haciendo, profe. Y si le salió. Profe. Sí me salió. Ah, cachete. Muy bien. Entonces ahora copian este resultado, al final de las, bueno, que al final de los valores, ¿verdad? Y nuevamente tengo que hacer una autosuma. Un autosuma de todo eso.
Y es lo que va a ir en el numerador. Vean que el autosuma va en el numerador. Todo esto va en el numerador. Y en el denominador, ¿qué debe ir? N menos 1. O sea, 33 menos 1. Entonces vamos a poner aquí que ese cuadrado, pongan ahí. Pongan ahí ese guión cuadrado. ¿Ese cuadrado qué es? Ese cuadrado es, hagan una operación, uno más, es esta autosuma que acabamos de calcular ¿entre qué? Entre 33 menos 1. Abran un paréntesis y pongan así 33 menos 1 y cierran el paréntesis. Digitan Enter y ese sería el S cuadrado, 484.28. Está mandando mensajes ahí. Atender no mandar muchos mensajes cuando estoy dando clases. Ahí hicieron otro. ¿Cómo calculamos el valor de S? A ver, ¿cómo se calcula el valor de S? Ya no el cuadrado, sino que el valor de S, sin cuadrado. O sea, el valor S, que es la desviación estándar, ¿cómo se calcula el valor? Pasar de aquí es el cuadrado a S. Vea que solamente sacar la raíz. A ver, en Excel, ¿cómo se calcula una raíz cuadrada? A ver, ¿cómo se calcula la raíz cuadrada de este 484? ¿Alguien conoce la función para calcular la raíz de un valor? Jóvenes. Tal vez si uno busca raíz, me imagino. No sé. Bueno, la función, van a aprender algo nuevo. La función se llama raíz, así, bueno, sí se llama raíz, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? En inglés creo que se llama square roots, pero bueno, en español, que creo que es el que todos tienen, en el lenguaje español, vamos a poner aquí el signo más, así, y poner raíz, así, la palabra raíz, así, tal cual, con Z, ¿verdad? Abren un paréntesis, ponen el valor, tocan el valor y cierran el paréntesis. Vea qué fácil. A veces era lo que decía el compañero, ¿se acuerdan? Que el compañero decía que a veces uno puede escribir la función, pero eso está muy bien si usted conoce el nombre de la función. Y dígito entre le da 22. Tenemos un número números decimales a 22.1. Me parece que en el libro se les olvidó ese detalle, ¿ve? Calculan y a mano, digamos, y calculan a mano, digamos, ese valor, digamos, de ese 2. Horrible, ¿no? 484.28. Está aquí. Realmente no recomiendo yo esto, ¿verdad? Hacerlo a mano, o sea, hágalo en Excel. Y me parece que el libro se le olvidó calcular la desviación estándar, que es la raíz de S cuadrado. Me parece que se les olvidó. Pero bueno, está bien. No hay libros perfectos. Entonces, el cálculo de la desviación estándar es el S al cuadrado. Perdón, es el valor de S. Este S cuadrado es la variancia. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo va a ocurrir lo mismo. Borramos un poquito la pizarra. Necesitamos calcular un promedio. El promedio, si yo recuerdo muy bien, era XI por FI. Entonces tenía que calcular primero XI por FI, ¿se acuerdan? XI por FI. Y ahora copio la función hasta el final. Voy a copiar la función hasta el final, ¿sí? Bueno, esa es otra forma de copiar, ¿verdad? También, agarrándolo de la esquina, ¿verdad? Pero a veces no sale bien. Y aquí tengo que
aquí tengo que sumar, aquí tengo que autosumar. Y ahora sí, calculo el promedio. ¿Y el promedio qué es? Es el XI por FI. Y este valor así, ¿entre quién? Entre sumatoria FI. Que es 3.85. Esa es la razón, Lidia, por la cual no debería redondearse. ¿Se acuerda que el libro lo redondea? Sí. Lo redondeó a 4. Esa es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos calcular la desviación estándar. Y si la desviación estándar está redondeada, imagínense, ahora vamos a sacar esto tomando un promedio que está redondeado, imagínense. Esa es la razón por la cual no debería redondearse. Quítele un punto al autor. Ya le escribí al autor y bueno, están unas largas y otras cortas, ¿verdad? Pero bueno. Yo le escribí al autor, ¿ves? Pero bueno, ahí generalmente pues estadísticos sí son como medio complicados, sí. Bien, entonces vamos a calcular aquí, ¿verdad? Ponga un paréntesis aquí, XI menos el promedio. Eran el paréntesis, elevan al cuadrado y lo multiplican por FI. Ven, ahí está. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Agreguen una función, ¿verdad? Ya agregué una función. Abren paréntesis. Y dice así, XI, que es este valor, dice menos el promedio que es 3.85. Si ustedes usan comas, utilicen las comas. Cierro el paréntesis, pico de pato y le elevo al cuadrado y lo multiplico ahora por FI. Enter. Aquí tengo el XI menos el promedio al cuadrado y eso lo multiplico por el FI. Me va a dar ese valor que es el resultado de toda esa operación. Ahora entonces simplemente copio hasta el final, ¿verdad? Lo copio hasta el final. Y aquí aplico el autosuma. Aquí aplico el autosuma. Aquí aplico el autosuma. Y ahora vamos a poner aquí S cuadrado. Aquí, S cuadrado. Vamos a ponerlo. Sería esa autosuma que tenemos aquí arriba. Entre n menos paréntesis, entre n menos 1. N menos 1 sería aquí los trabajadores 40 menos 1. Cierro paréntesis y me da 1.46. Esa sería la desviación estándar. Ustedes ven aquí el libro, eso es lo que me calcula, 1.46. Muy raro que sea el valor exacto porque ellos lo redondearon, vea. Vea Lidia, usaron el valor redondeado 4. Está raro eso, ¿eh? Y dio 1.46. Me parece que el libro no calcula el valor de S, nosotros sí lo vamos a calcular, que es simplemente sacándole la raíz, ¿verdad? Agreguen una raíz a este valor de S cuadrado para obtener la desviación estándar, y esa es de 1.21. Ahí está, 1.21. Ahí está, entonces ese sería el cálculo de la variancia y la desviación estándar. Muy bien. Y bueno, ya tenemos que ir terminando porque para la próxima clase vamos a ver el asunto de los cuantiles. Vayan apuntando por favor las asignaciones
Lean el asunto de los cuantiles, por favor. Lean de esta filmina hasta el final. La próxima clase vamos a retomar esto de los cuantiles. Vamos a calcular algunos cuantiles. Cuantiles se llama. No cuartiles, cuantiles. Cuartil es un tipo de cuantil. Cuartil es un tipo de cuantil. Entonces, lean por favor esto para la próxima clase. Bueno, el libro lo explica muy bien. Y vamos a aprender cómo calcular cuando uno tiene datos simples o cuando uno tiene datos agrupados. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vayan viéndolo por favor ustedes, por lo menos el concepto. Y después vamos a ver un tema bien simpático, bien entretenido, bien bonito, ¿verdad? A mí me entretiene mucho este tema, que es el gráfico de cajas. Van a ver ustedes que por ahí hay uno. Vamos a aprender a hacer gráficos de cajas, ¿verdad? El gráfico de ahí. Por ahí hay una herramienta, van a ver. No les van a pedir hacer un gráfico de cajas porque es muy complejo, pero por lo menos saber interpretar un gráfico de cajas cuando ustedes lo vean. Vean eso del libro, sí. Muy sencillo, sí. Esos dos temas, entonces. Y los cuantiles, ¿verdad? Que son cuantiles. Y el gráfico de cajas. Lean esos dos temas del libro. ¿Vale? Y de paso también leen los dos capítulos del libro, ¿verdad? Leen la letra menuda. Y bueno, y pueden continuar con el laboratorio, hacen otro ejercicio de laboratorio. Recuerden que el laboratorio está sin intentos. Ustedes pueden continuar, ¿verdad? No envíen, porque si envían, imagínense, todavía falta un tema. Pero pueden avanzar con otra preguntita, ¿verdad? Y ahí van. Ya el viernes que estemos aquí juntos de nuevo, solamente dice, profe, solamente me falta el tema del gráfico de cajas y ya manda el laboratorio, imagínense. Muy bien, jóvenes, esa es la materia para el día de hoy. Entonces yo voy a subir el video y por favor lean estos dos temas del libro, incluso los cuantiles y el gráfico de cajas para que vayan viendo un poco la dinámica, por lo menos cómo se interpreta un gráfico de cajas. Leen los dos capítulos del libro, para que continúen leyendo los dos capítulos del libro. Y los que se animen pueden empezar o pueden continuar con el laboratorio. ¿Alguien de casualidad ya empezó el laboratorio? ¿Alguien de casualidad se metió ahí a ver qué? ¿Alguien? Lidia, usted se metió al laboratorio, usted hizo algo en el laboratorio, usted medio lo No, señor, estaba ocupada con otras cosas. Ah, bueno. Entonces no sabe de qué trata el laboratorio, sí. Dice, la vez que usted lo abrió, profe. Ya, ok, bueno, el laboratorio no es para hoy. Alguien me preguntó en la clase si el laboratorio era para hoy. No, el laboratorio no es para hoy. El laboratorio es para 8. El laboratorio no es para hoy. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún tormento, algo que quieran compartir conmigo? No, profe, todo muy claro. Muy bien, entonces voy a subir el video y continúen, por favor, de forma asincrónica, continúen viendo la práctica y viendo el video, obviamente. Y pues hagan esto en Excel, vayan pausando y vayan haciendo, vayan pausando y vayan haciendo, vayan pausando y vayan haciendo. Yo soy consciente que muchas veces, pues, les voy a ser muy sincero, yo prefiero las clases asincrónicas, porque así yo puedo pausar la clase y después volverla a ver. Pero bueno, tenemos que vernos las caras, por lo menos. A ver, enséñame la cara ahí. Mentira, ahí. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si no, pues procedo a subir el video. Todo bien, gracias, profe.
Muy bien, jóvenes. Entonces continuemos de forma asincrónica y estamos en el chat. Cualquier pregunta, cualquier duda. Nos vemos de hoy en 8, entonces. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias.